Yeah, yeah, yeah. Ooh, yeah. Ooh, yeah, yeah. Javier Meloni, bienvenido a Gente Bonita. Aquí estamos. La primera pregunta siempre suelo hacerla en estas conversaciones y creo que es la que acabaría por destruir o hacer desaparecer mucho del sufrimiento del ser humano, ¿no? Es saber responder a la pregunta ¿qué soy? Por eso siempre te pregunto, para empezar, ¿qué eres? Un proyecto de ser humano y de hermano. Es De decir, un ser en hermano. camino. Hermano, hermano, sí, sí. De hermano tuyo, de hermano de los que vayan a escuchar esto, de hermano de la mosca que a lo mejor empezará a pasar por aquí un hermano. O sea, pero proyecto en el sentido de que ojalá fuera de verdaderamente hermano y humano, porque hermano y hermano debería ser lo mismo. Pero proyecto, es decir, en camino, en camino. Eso te iba a decir, ¿en camino hacia dónde? Hacia el ser de cada uno y hacia el ser de todo. Camino hacia esa plenitud, hacia un camino que nos camina, digamos, ¿no? Un camino por el que somos recorridos. O sea, caminamos porque, por un lado, es un acto de libertad y de responsabilidad que cada cual tiene que hacer y de conciencia, pero también es algo que nos recorre por dentro, ¿no? Una semilla va creciendo y silenciosamente, y uno no se da cuenta de que uno está creciendo, ¿no? Por un lado hay que poner un empeño, porque las cosas tienen su responsabilidad, pero al mismo tiempo quizás las cosas más importantes no nos hacen, sino que somos hechos por ella, ¿no? El paso de hacer a dejarse hacer sin dejar de hacer, ¿no? Eso me parece una matización muy importante, pero antes de llegar a preguntarte sobre lo que acabas de decir, me llama mucho la atención o quizá me generan dudas el tema del camino, ¿no? De llegar a ser. ¿Realmente no lo somos ya, aunque nuestra mente piense que somos otra cosa distinta? Es decir, la plenitud ya está dentro de nosotros, no hay que ir hacia ningún lado para alcanzarla. Hay dos planos simultáneos. Hay un plano en el que todo ya está dado y hay otro plano en el que todo está por ser hecho. Y esa es nuestra condición humana. Si ya estuviera todo hecho, ya no existiríamos, ya no necesitaríamos ser existencializados, ¿no? Entonces, en nuestra existencialización hay un proceso, como es pues un feto, ¿no? Un feto tiene todos los elementos, pero si no se desarrolla, no es plenamente aquello que ha llamado a ser. Por lo tanto, las dos cosas. Por un lado, ya lo somos y por otro lado, hay que recorrerlo. Ambas cosas. ¿Y ese es el sentido de la vida? Bueno, yo me imagino que es la mente la que necesita darle un sentido a lo que es la vida. Pero si te lo pregunto, evidentemente, desde mi ego, ¿no? Desde mi identidad, desde ese segundo plano, la pregunta evidentemente es esa, ¿no? ¿El sentido de la vida es descubrir a nuestro ser? Es que la misma vida ya no necesita hacerse la pregunta. En cuanto hacemos una pregunta, ya estamos en la mente. Por lo tanto, es imposible responder a esa pregunta porque al entrar en ella ya estamos respondiendo en el plano en que la pregunta nos sitúa, ¿no? Entonces hay que poder llegar a un lugar donde ni siquiera la pregunta necesite ser pronunciada. Y ese lugar es paz, es plenitud, es la misma vida que no necesita preguntarse por ella misma, sino que la vive, ¿no? Por eso la naturaleza nos sana a los humanos, ¿no? Hay una liturgia que hemos desplazado en los fines de semana, que es continuamente ir a la naturaleza, porque cuando estamos ante una flor, ante un árbol, ante una cascada, no nos pregunta nada, simplemente está ahí, ¿eh? Ni se molestará si hemos llegado tarde, ni se molestará cuando nos vayamos, seguirá siendo tranquilamente quien es, ¿no? En esa no necesidad de preguntas que tiene la naturaleza, el ser humano se sana a sí mismo. Tengo aquí un párrafo tuyo que creo que resume perfectamente todo lo que estamos hablando ahora mismo, ¿no? Que hemos empezado ya, digamos, por la puerta grande. Pero dice, me parece precioso, ¿no? Porque dice, lo que aparece en el término estaba en el origen, pero no lo sabíamos. Para esto venimos a la vida, para conocerlo, para nacerlo, para experienciarlo en los diversos estratos de nuestro devenir.
sea, la vida es un camino de regreso al origen. Sí, y el mismo camino forma parte de la vida. O sea, nosotros como humanos, como criaturas, digamos, corporizadas, experimentamos la vida en proceso. En otros planos los experimentaremos de otra manera, pero cuando venimos a este plano es para experimentarla como un recorrido. Y entonces, pues las dos cosas son importantes. El ser conscientes de que recorremos lo que ya somos, por un lado, pero al mismo tiempo que hay que hacerlo, porque esta mañana pues podíamos haber levantado a una hora u otra hora. A esta hora nos podíamos haber encontrado o no encontrado. El acto de decidirlo, de disponernos, eso también forma parte de lo que somos aquí abajo, deviniendo, ¿no? Y continúa ese texto tuyo diciendo, y cuando nos hemos colmado de existencia, que no sé si nos llegamos a colmar de existencia, dejar de ser para realmente ser, liberando nuestra pequeña individualidad en el ser total que tiene sed de nuestra sed. Y ahí viene lo que decías tú, ¿no? De en cierta manera quitarnos ese pequeño ego, llámale, o esa identidad con la que nos identificamos a través del pensamiento, quitarse de en medio para que la vida se dé a través de nosotros. Claro, la pregunta sería, ¿qué es el ego, no? Hablamos del ego de muchas maneras, yo creo que tiene muchos significados, ¿no? El ego es un constructo parcial de nosotros mismos con el que nos apoyamos para caminar, digamos, ¿no? De hecho, sabemos hoy por la psicología que nuestra personalidad ha sido construida en función de un entorno en el que hemos tenido que sobrevivir y los rasgos de esa supervivencia han creado una identidad. Entonces, cuando vamos creciendo, vamos descubriendo que esa protección, ese recubrimiento, que en un momento nos ha protegido, en otro momento nos está secuestrando o nos está aprisionando, ¿no? Entonces, el ego sería el yo capturado por nosotros mismos, porque en aquel momento eso nos salvó, pero en otro momento determinado eso nos limita, ¿no? Y entonces vamos creciendo, ¿eh? Yo creo que en cada estado de conciencia tenemos una identidad más o menos referencial de nosotros mismos que nos permite ir abriéndonos, ¿no? Entonces, a mí me gusta decir que la madurez humana, en palabras más cristianas, sería la santidad, esta palabra a mí que me gusta mucho, la santidad, que sería la plenitud, la iluminación, dile como quieras, es la capacidad de abrazar cada vez más realidad. Porque pasamos del instinto de defensa, de protección, y la protección es casi sinónima también del ataque también, nos protegemos, nos atacamos, en fin, y ahí nos pasamos media vida o mucho más de nuestra vida en ese ida y vuelta, y mientras tanto no estamos más que habitando una parte muy pequeña de nosotros mismos, ¿no? Que es la parte separada, porque cuando el otro proceso bellísimo es que a medida que vamos abriendo, entonces la separación entre exterior e interior va desapareciendo y entonces nos sentimos formar parte de ese gran todo a partir de lo que uno es, porque no dejamos de ser quienes somos, ¿no? Pero en un abrazo cada vez mayor de realidad. ¿A qué le llama realidad? A todo, absolutamente a todo. A lo visible y a lo invisible, a lo cercano y a lo lejano, a lo consciente y a lo inconsciente. Hay una frase muy bella que escuché hace muchos años y que he hecho prácticamente mía porque me parece maravillosa, que dice, todo lo que está aquí lo necesitamos y lo que necesitamos ya está aquí. Es extraordinario, ¿no? O sea, no hemos de ir a ninguna otra parte que a la profundidad del aquí, ¿no? Pero esa profundidad del aquí tiene que ver con nuestra confianza también, ¿no? Y con nuestro dejar ir y con nuestro dejarnos moldear, con esa no previsión, bueno, anticipación, podemos distinguir entre previsión y anticipación de la mente, porque la mente también tiene su función, no vamos a decir que no, si no hubiéramos estudiado mente, es imposible que nos hubiéramos encontrado esta tarde a la hora, porque, o sea, que la mente nos va bien, si no, ni funcionaría el artefacto este que nos está poniendo en comunicación. Por lo tanto, la mente tiene su función. Mientras no nos secuestre, ¿no? Mientras no nos abduzca de tal manera en un proyecto o en una percepción que perdemos de vista todo lo otro, ¿no? Entonces, yo creo que todo el gran camino de las grandes tradiciones meditativas es simultáneamente tener autoconciencia
en todo momento de uno, de lo que uno es, pero no es una autoconciencia que encierra, que autocentra, sino que al contrario, que despliega, ¿no? O sea, la persona con más autoconciencia, para decirlo así, al mismo tiempo reverencia la más pequeña flor que ha encontrado al entrar en la esquina de la puerta de su casa, que nació ayer porque ayer llovió y ahí apareció esa flor, ¿no? Entonces, esa flor es realidad, pero para poder ver esa flor, curiosamente, he de ser consciente de que estoy entrando en casa, porque si no, no me entero ni de la flor, ni de que estoy entrando en casa, sino que estoy preocupado en si estoy llegando tarde al Zoom que me han convocado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero cuando hablabas del ego, fíjate que se ha hasta demonizado el ego, ¿no? Y como yo creo que lo has explicado muy bien, el ego es como, bueno, yo suelo verlo como nuestro yo chiquitito que está Sí, siempre como en alerta para protegernos. sí, Y sí. hablábamos de la realidad, pero no es irreal, realmente, o sea, lo que nosotros pensamos que somos es irreal, porque lo que realmente somos no se puede pensar, no se puede llegar a lo que soy a través de la mente-pensamiento. No, no se puede llegar, pero por eso la condición del testigo, ¿no? El testigo en la meditación, pero el testigo ojalá fuera siempre en todos los momentos del día y de la noche, porque incluso la gente más avanzada también en los sueños son conscientes de estar soñando, eh, están en este doble plano, digamos, ¿no? Hay un ser que siempre es del cual formamos parte y ahí no estamos individualizados porque somos la conciencia de esa gran conciencia, pero luego nuestra pequeña conciencia es muy concreta, ¿eh? Que la concretud de nuestra conciencia del cada día no estorbe, sino al contrario, dilate, expanda, precise, baile, cante, celebre la gran conciencia en un gesto, en una caricia, en una sonrisa, en un problema de matemáticas que uno resuelve, en un Sputnik que hay que llevar al espacio, porque aunque estamos en el espacio, estamos solo en el planeta Tierra, y bueno, todo eso es la experiencia humana, no podemos renunciar a eso, porque si no, estaríamos también despreciando el gran don de ser, ¿no? Los budistas dicen muy bellamente que para que un ser humano pueda encarnarse, se necesitan tanta increíble coincidencia de elementos que hace que existamos, que nuestra vida es única y irrepetible. Al mismo tiempo, esta vida, separada del gran fondo, pues se convierte en una agonía y en una pesadilla, ¿eh? Según como la vivamos. Pero si la vivimos en, no separada de ese fondo, entonces es la expresión, ¿no? Somos la multiforme expresión del uno, del único, ¿no? Y ese único se manifiesta de forma única en cada uno. Conjugar que todo es uno y al mismo tiempo que cada ser es único es la gran danza del ser, de la cual formamos parte. Y ese ser individual que también se puede llegar a considerar único, se pregunta el para qué la vida. Porque Es cuando empieza a liarse. cuando uno está identificado con la totalidad, las preguntas desaparecen, como bien decíamos. Nuestra conversación desde ahí no tendría ningún sentido. No haría falta. Pero yo chiquitín se pregunta para qué la vida. Pues es una buena pregunta que tiene que resolver, porque todos hemos venido para un para qué, ¿eh? Pues a lo mejor tú has venido para hacer entrevistas a gente bonita, ¿eh? Bueno, por supuesto, dando por supuesto que el que estás interrogando sea bonito, pero bueno, esto ya es una elección tuya, que no me pertenece a mí. No, lo que me refiero es sí, el para qué es muy bonito también, porque el para qué es diferente del por qué, ¿eh? El por qué es, yo creo que mucho más abstracto y mucho más difícil de responder. En cambio, el para qué es concreto, ¿eh? Porque el para qué nos pone una dirección, yo creo que la pregunta del para qué produce más alegría que la del por qué. Se te ha calificado como el místico del siglo XXI. Bueno, eso forma parte de las locuras colectivas, sí. ¿Qué es ser un místico hoy en día, en el siglo XXI? Bueno, yo, a ver, con todo el peligro de las palabras y de las etiquetas, por supuesto, y todo eso, ¿no? Yo diría que lo que la palabra místico quiere expresar es la capacidad de poder ver lo invisible en lo visible, ¿no? O sea, hay una presencia permanente en todo que no se agota en aquello que vemos, ¿no? Entonces, el don
de poder percibir ese fondo donde todas las demás cosas se proyectan sin perder la forma concreta de eso que vemos, como decíamos de la florecilla al entrar en la casa, pero al mismo tiempo el fondo que sostiene todo lo que es, yo creo que es la condición del místico. Es diferente de la del profeta, porque la del profeta es el grito, el que denuncia, el que dice, hey, que todo está bien, pero al mismo tiempo todo está muy mal. Y las dos cosas son ciertas. Y la tarea del profeta, el para qué del profeta es para recordarnos que este mundo en llamas lo tenemos que resolver entre todos, porque si no esto va muy mal y por lo tanto los profetas son necesarios, como también son los necesarios los místicos, que en ese todavía no de la condición humana y de la historia humana, pues a pesar de todo, cantan, danzan, sin insultar el dolor de los otros, sino al contrario, convocando ese dolor y transformándolo en sonrisa. Ese es el don de la persona llamada mística, pero yo creo de mí no me considero para nada místico. Tengo mis tareas cada día por resolver y muchas zonas todavía por recorrer, o sea que nada, un proyecto de ser humano, con esto me basta, ¿no? Dicen que el místico experimenta lo que la ciencia terminará por demostrar. Sí, 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 esto es increíble. O sea, esto es lo que está resultando, los diálogos que están teniendo, sobre todo entre budismo, porque el budismo avanzó a unas comprensiones cognitivas que, y yo creo que eso no es tanto de la religión cuanto de la cultura. La, digamos que la cultura y la religión oriental, porque cultura y religión van muy cercanas, experimentan con la mente, y con lo que construye la mente, y en esa construcción de nuestros, digamos, mecanismos cognitivos, en la experiencia del Buda, de la iluminación, fue eso, ¿no? Que todo está en un fondo que continuamente está emanando formas y que ninguna de ellas es consistente, y es lo que hoy la física cuántica ha llegado a través de estudios de laboratorio. Es maravilloso, digamos, tema de los multiversos, las diferentes dimensiones de la realidad, todo eso en los budistas, sobre todo budistas, hindúes, pero quizás por algunas razones también hay estudios taoístas de muy alta profundidad que han llegado a donde hoy está llegando la ciencia. La diferencia estaría en que en la religión el meditante lo está experimentando en sí mismo. En cambio, en la ciencia lo experimenta con objetos fuera de sí. Quizás sería la diferencia que hay entre, pero las dos son complementarias, totalmente. El signo de los tiempos es que hoy espiritualidad y ciencia no compiten, sino que se requieren para construir ese mundo en el que estamos, ¿no? Y eso es una gran buena noticia. ¿Y la experiencia mística, cómo me la definirías? Es una vivencia, o sea, es algo que se experimenta. Hay diferentes experiencias místicas, porque hay una experiencia mística cognitiva, hay una experiencia mística afectiva, hay una experiencia mística perceptiva, por lo tanto hay diferentes gamas de experiencias místicas en diferentes intensidades y también en diferentes extensiones cronológicas. Hay experiencias místicas que pueden durar 5 segundos y son suficientes para de pronto, ¡bum!, que se gire el calcetín y como experiencia ya no perdura, y sin embargo lo que ha abierto esa experiencia dura para siempre, porque cuando se ha visto las cosas de otra manera, ves que se pueden ver de otro modo. Solo una persona que estuviera siempre en blanco y negro y un día se le diera por un minuto o menos, por 5 segundos, la experiencia del color, ese color que se puede ver la realidad en color, no lo olvidará jamás, aunque vuelva al blanco y negro. Bueno, pues podríamos decir que la experiencia mística es va aumentando los colores, la gama de colores y de intensidad que normalmente tenemos o bien cognitivamente, o bien afectivamente, o bien perceptivamente. Podríamos decir que es algo así. Empezamos esta conversación te hablaba del sufrimiento, ¿no? La dificultad que tiene el ser humano para conocerse a sí mismo, para saber lo que es y para responder a esa pregunta. ¿Para ti qué es el sufrimiento? El roce de nuestra resistencia es aquello que sin darnos cuenta ponemos para que se abra aquello que todavía no está con capacidad de abrirse, digamos, ¿no? O sea, todo, bueno, podríamos distinguir entre dolor y sufrimiento, hay una distinción interesante también a hacer, pero bueno, me has preguntado por el sufrimiento, no por el dolor.
entendería que el sufrimiento sería o sea, la diferencia entre dolor y sufrimiento sería: el dolor es un impacto que tiene y que no tiene más, bueno, como pues te duele, te dan una patada, pues te duele la patada que te han dado, pero no le cargas de por qué me han puesto la patada, quién me la ha dado. Ahí es cuando empieza el sufrimiento, cuando le añadimos toda la carga emocional y mental que todo dolor conlleva, ¿eh? Seas hablando del dolor, porque el dolor sería también lo mismo, ¿no? ¿Por qué nos duele una patada? Pues porque hay un objeto que toca, en este caso otra pierna o lo que fuere, contra nuestra pierna, y en esa resistencia de nuestra pierna, esa resistencia pues, nos produce dolor, ¿no? Ahora bien, resistirse a esa resistencia es lo que produce el sufrimiento. El sufrimiento es una extensión del dolor alimentada por nuestro sentimiento y por nuestra comprensión de lo que nos produce dolor, que prolonga ese dolor, ¿no? Pero al prolongarlo, lo que está haciendo es aumentar o prolongar también la resistencia a aquello que ha acontecido, que nos ha tocado y que espera en el fondo de nosotros una total apertura para que en lugar de chocar contra nosotros nos atraviese y al atravesarnos nos trascienda. Todo sufrimiento tiene vocación de trascendimiento. Pero al desconocer lo que somos, digamos que vamos dando palos de ciego. Vamos buscando ese vacío que yo creo que es innato al ser humano por el mero hecho de saberse mortal. Hay un vacío quizá muy inconsciente, ¿no? Que parece que el ego nos lo tiene que saciar, ¿no? El juego del ser humano inconsciente eh, conduce inevitablemente hacia el sufrimiento hasta que llega un momento en el que hay una crisis y un vacío y entonces digamos que damos el salto a otro plano o no. Pero el desconocimiento de nuestra esencia pura y vivir engañados, identificados con nuestro pensamiento, es la base del sufrimiento también. Perfecto. La base del sufrimiento, el sufrimiento está ahí para hacernos percibir que estamos en un lugar de paso, o sea, que estamos incómodo para que nos preguntemos el porqué de la incomodidad. El sufrimiento es un despertador. El sufrimiento está diciendo: ay, esto no está bien, esto no está bien, y nos pone incomodidad para que nos cuestionemos por qué no estamos bien. Lo que pasa es que hay un modo de cuestionarnos que todavía nos revuelca más en el sufrimiento, lo cual, digamos, es un desastre, pero bueno, quizás no tenemos suficiente sufrimiento para poder salir de eso que el mismo sufrimiento está produciendo en nosotros como transformación. Todo sufrimiento también tiene un elemento de transformación. Y por lo tanto, a veces queremos evitar el sufrimiento de la gente, de ciertas personas, de las que queremos, y a lo mejor ese sufrimiento forma parte de su proceso de maduración para que la persona llegue al fondo de su sufrimiento y diga: ya no más. O sea, el sufrimiento nos puede atontar, digamos, debilitar, pero nos despierta también, ¿eh? Nos hace salir del por qué estoy sufriendo, ¿no? Por lo tanto, el sufrimiento también es salvífico, ¿no? En este sentido. Y el dolor en el mundo, antes me hablabas del dolor, pero cuando como sociedad, ¿no? Estamos viendo las matanzas que estamos viendo ahora mismo en Palestina, guerras como en Yemen. ¿A qué se debe todo eso, no? ¿Qué explicación le das? Yo no sé, Ah, Wilber hablaba de distintos niveles de conciencia. sí, No sé pero cómo lo ves fíjate, tú. de muchas maneras. O sea, porque la pregunta tiene muchísimas respuestas y muchísimos niveles. Pero, por ejemplo, vamos al tema de la guerra, ¿no? O sea, el sufrimiento del pueblo palestino está ahí, ¿eh? Entonces, ahora, porque ellos han provocado más sufrimiento con el ataque que hicieron, lo de los rehenes y ahora la revuelta que está desproporcionada de Israel, etcétera, nos está haciendo sufrir a todos los demás, que nos empezamos a enterar de que ahí hay sufrimiento. Gracias a que nosotros estamos sufriendo porque estamos viendo, o sea, el dolor se está haciendo manifiesto, nosotros podemos comenzar a preguntarnos de por qué hay sufrimiento. Mientras no hay sufrimiento, no nos damos cuenta de que hay un problema. Por tanto, las guerras y la guerra pública que en estos momentos se está viendo en Palestina, a mi modo de ver, lo ha provocado de alguna manera jamás para que se hiciera de manifiesto la atrocidad que llevan tiempo ellos sufriendo. Eso no justifica lo que han hecho bárbaramente, pero sí están poniendo en la conciencia mundial un problema que estaba oculto. Por lo tanto, el sufrimiento que ahora estamos teniendo al saber eso nos está haciendo hablar de ello y por lo tanto nos está poniendo
en camino de poderlo resolver. Por tanto, el sufrimiento es un aviso de la conciencia, en forma incómoda, porque mientras no hay sufrimiento no nos enteramos de lo que está pasando. ¿Por qué, por ejemplo, llega un niño al mundo para experimentar solamente la violencia? Bueno, ahí entraríamos en todo un tema muy, muy amplio, que hay que ser como muy delicado, ¿no? No hay una sola vida, hay muchas más vidas. Porque en una sola vida no podemos hacer el recorrido de la condición humana. Entonces, esa criatura viene para eso, para experimentar eso. Y vendrá y vendremos tantas veces como haga falta al planeta Tierra para ir completando la experiencia de ser humanos. Entonces no podemos, por un fotograma o por una serie de tiempo, juzgar todo lo que somos, porque eso es solo un pequeño episodio de algo mucho más amplio, que cada uno de nosotros, todos, yo creo que hemos pasado por todo. Y cuanto más hemos pasado por todo, más somos sensibles a aquello por lo que los otros no deberían pasar. Y eso aumenta nuestro amor y nuestra sabiduría. Hay conceptos que, explicados desde nuestra mente egoica, considero, y te lo pregunto porque es la reflexión que me viene, que son confusos, ¿no? Por ejemplo, el concepto alma. Eh, Cuando se nos ha dicho, ¿no? Todos tenemos un alma y perdura por siempre. Parece que yo tengo mi propia alma individual, que en el momento en el que muera, esa alma seguirá, ¿no? Pero cuando tú piensas que realmente yo no soy la que pienso que soy, o sea, yo no soy esta persona llamada África, ¿no? Que también lo soy, pero soy mucho más que todo eso. El concepto de alma no es un alma individual, es el alma pulsante del universo, ¿no? Yo creo que enriquecería nuestra comprensión de quiénes somos si en lugar de hablar de dos, hablamos de tres dimensiones. No solo somos corporeidad y alma, sino que somos cuerpo, alma y espíritu. Y la diferencia entre espíritu y alma, a mí me parece muy importante distinguir, porque el alma tiene biografía, cosa que el espíritu no la tiene. Nosotros somos espíritu y ese espíritu sí que es el espíritu de Dios, el espíritu divino, el espíritu que lo somos todo, pero que se individualiza a través de eso que llamamos alma y que tiene la biografía de cada una de las experiencias que vamos acumulando. Entonces, el alma es tan individual como el cuerpo que tenemos. Lo que pasa es que de otro modo. Y dentro del alma hay otra dimensión que es el espíritu, que esa es la que sí que es inmortal y esa es una. Pero esa una se expresa a través corporalmente del cuerpo y psíquicamente a través del alma. Y el alma sí tiene memoria y tiene una forma, la forma de nuestra alma, dentro de la cual hay una dimensión más profunda que es la del espíritu, que es la que es universal y común para todos. Se malinterpretó la palabra de Jesús, porque con el tiempo, cuando lees la palabra de Jesús, te das cuenta de que habla de todo eso, ¿no? De la totalidad, del ego, de ese amor en mayúsculas, que no es el amor de necesidad egoico. Y da la sensación, ¿no? que muchas veces no sé si por una necesidad de controlar al pueblo o de movilizar la situación un poco desde el miedo, tenerla en control, se manipuló su mensaje. Yo creo que cada gran ser que apareció sobre la Tierra es interpretado por sus seguidores en el nivel de conciencia en el que están. Entonces, en 2000 años de cristianismo, hay 2000 años de recorrido de comprensión de su mensaje. Aquellos que estuvieron ya entonces con mucha profundidad, si los mismos 4 evangelios, hay una gran diferencia entre el de Marcos y el de Juan, y los 4 hablan de Jesús, pero el modo en que el evangelio de San Juan habla de Jesús tiene una sublimidad que no tiene el evangelio de San Marcos. Y aún así, la comunidad primera consideró que los 4 evangelios pues decían algo de él, como si tenemos una persona y pedimos opiniones, pues cada cual ve a esa otra persona de la cual preguntamos opinión en función de su sensibilidad, de su profundidad. Bueno, pues lo mismo, ¿no? Entonces, sí, los evangelios, Jesús, han sido entendidos a lo largo de la historia en función del estado de conciencia generacional que ha ido recorriendo la historia, porque esto también hay que decirlo. O sea,
Cada individuo, cada uno de nosotros, está situado en el tiempo y en el espacio. Nuestro grado de conciencia, aunque puede estar muy desarrollado, pertenece a un momento de la historia y por lo tanto también está limitado por su vocabulario. O sea que aunque hayan grandes puntas en cada generación, hay personas más lúcidas, aún así no pueden del todo extraerse del marco cognitivo que están. Por lo tanto, cada generación va aumentando en su conciencia profunda de lo que está en juego y hoy en día estamos comprendiendo a Jesús de un modo muy diferente que solo hace 50 años, incluso que solo hace 20 años. Ha cambiado en muy poco tiempo, todo esto está cambiando mucho en aquellos que están preparados para que cambie. Los que no pueden, pues no se les va a obligar, mientras tampoco ellos obliguen a interpretar como ellos lo interpretan, ¿eh? Entonces, la gran ventaja del momento presente es que ya no hay poder, ya no hay un poder eclesial que pueda obligar a nadie a creer lo que algunos creen, ¿no? Hoy en día el desempoderamiento de la Iglesia en la sociedad es una gran liberación porque cada cual es libre en escuchar la palabra que sienta que le nutre y en prescindir de la palabra que no le nutra. Y nadie obliga a nadie a nada, digamos, al menos en los países occidentales, ¿no? Otras religiones están en otros momentos donde todavía hay una teocracia que obliga a creer de una manera determinada. Y esto es cuando lo sagrado se impone, se profana, ¿no? Y cuanto más sagrado es lo que se impone, más perverso es el resultado que produce, ¿no? ¿Y cuál crees que fue su mensaje? Sois lo que soy. Nos dijo, eso que veis en mí es lo que sois vosotros. Yo aquí estoy porque vosotros sois incapaces de veroslo en vosotros. Soy vuestro espejo. Soy la anticipación y revelación de lo que somos todos. Y lo que pasa es que es más fácil adorar el fuego que convertirse en fuego. ¿Hacia dónde vamos como sociedad para terminar, Javier? Yo creo que vamos hacia una gran crisis necesaria. No hemos de tener ningún miedo de la crisis. Esto yo creo que está en un punto de colapso muy alto, porque somos incapaces de detenernos a nosotros mismos. Bueno, ¿quién lo va a parar esto? O sea, nosotros no tenemos fuerza para pararlo porque estamos metidos. Yo hace aquel terrible imagen, ¿no? del ave que entraba en la ciudad de Santiago y que por ir demasiado rápido, pues, todos los vagones, ¿no? Se descarrilaron. Bueno, pues estamos yendo a esta velocidad y no estamos dispuestos a detenernos. Por lo tanto, o nos chocaremos en la estación o habrá un descarrilamiento. La pandemia en su momento nos fue una alerta y durante unos 3 meses, sobre todo aquellos más fuertes, más duros para algunos, pero los más importantes para todos, parecía que ahí iniciábamos algo, pero no fue suficiente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que vamos hacia un gran colapso, pero no, es decir, no pasa más de lo necesario que pase, porque nunca habíamos sido 8.000 millones de seres humanos en el planeta, y es que a lo mejor no hemos de ser tanto, a lo mejor la especie humana ha llegado a un desarrollo de sí misma para dar paso a otro momento, ¿no? O sea, si con la muerte física vamos hacia lo que más necesitamos, porque si no muriéramos físicamente no nos trascenderíamos, a mí me parece que nos está pasando lo mismo con esta sociedad. Estamos yendo hacia nuestro propio colapso porque si no, no creceremos hacia un estado superior de conciencia y de relaciones entre nosotros. ¿En qué grado va a haber sufrimiento en este colapso? Pues dependerá de cómo reaccionemos cada uno de nosotros. Javier, muchas gracias por dedicarnos este tiempo. Muchas gracias. A ti por tus preguntas.